Hoy les contaré la historia de Catalina la Grande, una mujer que, a pesar de vivir en una época dominada por hombres, de no haber nacido en Rusia y de no ser la heredera directa al trono, consiguió convertirse en la zarina de todas las Rusias. Durante el gélido invierno de 1729, en el pequeño principado alemán de Anhalt-Zerbst, situado en el centro de la actual Alemania, nació Sofía Federica Augusta, una niña que jamás hubiera imaginado que su vida iba a proyectarse de una forma tan dramática. Su padre, el príncipe Christian August de Anhalt-Zerbst, y su madre, Johanna Elisabeth de Holstein-Gottorp, pertenecían a la nobleza menor, con escasas posibilidades de influir en el destino de Europa. Sin embargo, Johanna tenía grandes ambiciones para su hija y fue en la corte prusiana de Federico II, donde Sofía comenzó a vislumbrar su futuro. El destino se manifestó cuando Isabel, la emperatriz de Rusia, comenzó a buscar una esposa para su sobrino, el gran duque Pedro. La elección recayó en Sofía, quien a los 16 años viajó a Rusia para casarse con un hombre que apenas conocía. Se vio obligada a renunciar a su religión luterana para convertirse al cristianismo ortodoxo y adoptó el nombre de Catalina. Con estos actos demostró su total entrega a su nueva patria. Su matrimonio con Pedro fue desastroso desde el principio. Pedro, infantil y errático, parecía más interesado en sus soldados de juguete que en su esposa. Catalina, por el contrario, demostró una inteligencia aguda y una astucia política que la corte rusa no tardó en apreciar. Mientras Pedro se entregaba a sus caprichos, Catalina se sumergió en la cultura rusa, estudiando su idioma, su historia y su política. Pronto se ganó el favor de la nobleza y del clero, consolidando su posición en un entorno siempre turbulento y traicionero. El 5 de enero de 1762 falleció la emperatriz Isabel de Rusia, después de un largo reinado de 20 años. Su sucesor sería su sobrino, Pedro, quien ascendió como Pedro III. La muerte de Isabel marcó el fin de una era y el comienzo de otra, breve y tumultuosa, bajo el liderazgo del nuevo zar. Pedro III, nacido como Karl Peter Ulrich de Holstein-Gottorp, había pasado la mayor parte de su vida en Alemania antes de ser llevado a Rusia por su tía, la emperatriz Isabel. Su crianza en un entorno germánico y su fuerte inclinación hacia las costumbres y políticas prusianas no le granjearon simpatías en la corte rusa, donde se esperaba que el zar fuera un modelo de la cultura y la ortodoxia rusa. Pedro era un confeso admirador de Federico de Prusia, a quienes muchos sectores de la sociedad rusa consideraban su enemigo. Las decisiones del nuevo emperador ofendieron y causaron malestar en importantes sectores como el militar o el eclesiástico. Algunas de estas decisiones, tan drásticas como cancelar la participación rusa en la Guerra de los 7 Años, o devolver todos los territorios capturados a Prusia, fueron vistas como traiciones imperdonables. Estas y otras medidas adoptadas por Pedro también fueron recibidas con desagrado por los sectores eclesiásticos y la nobleza. Para entonces, Catalina había pasado años en la corte rusa observando y aprendiendo. A diferencia de Pedro, se había integrado profundamente en la cultura rusa, ganándose la confianza y el respeto de muchos nobles y militares. Era una lectora ávida y una estudiante dedicada, que pasaba horas absorbiendo las ideas de los filósofos ilustrados de la época. Intencionadamente o no, se estaba preparando para el liderazgo. Catalina demostró una astucia y perspicacia excepcionales. Entendió que el trono ruso no solo se sostenía con derechos de nacimiento, sino también con el apoyo de los diversos poderes fácticos del país, la nobleza, el ejército y la Iglesia. Cada uno de estos grupos tenía sus propias agendas e intereses, y Pedro III, con sus decisiones impopulares, estaba enfrentándose a ellos. Desde el principio del reinado de Pedro III, Catalina vio las oportunidades y los peligros que se avecinaban. Su habilidad para comprender las dinámicas políticas y sociales de Rusia
le permitió anticipar el descontento y prepararse para un cambio radical. Su red de aliados, tanto dentro como fuera de la corte, se fue fortaleciendo a medida que crecía la insatisfacción contra Pedro. El 28 de junio de 1762, Catalina llevó a cabo uno de los movimientos políticos más audaces de la historia, con una precisión quirúrgica. Aprovechando la ausencia de Pedro y gracias al apoyo decisivo de la Guardia Imperial, así como de varios líderes militares, llevó a cabo un golpe de Estado. El zar fue arrestado sin mayor resistencia y obligado a abdicar en favor de Catalina. Apenas 6 meses después de su ascenso al trono, el reinado de Pedro III había terminado. Después de ser derrocado y arrestado, el depuesto zar fue llevado a Ropsa, una residencia en las afueras de San Petersburgo. Allí murió el 18 de julio de 1762, apenas una semana después de su abdicación. Las circunstancias de su muerte son objeto de debate. Algunos informes sugieren que murió en una pelea con uno de sus guardias, mientras que otros sostienen que fue asesinado por esbirros a las órdenes de Catalina. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que respalden ninguna de estas teorías. Después de su muerte, Pedro III fue enterrado en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo. El golpe de Estado fue recibido con alivio y celebración por importantes sectores en Rusia. Catalina fue proclamada emperatriz y comenzó a consolidar su poder de inmediato. La habilidad de la nueva zarina para movilizar apoyo, su inteligencia política y su comprensión de las complejidades de la corte rusa resultaron factores clave que le permitieron no solo tomar el poder, sino mantenerlo firmemente durante más de 3 décadas. El ascenso al poder fue solo el comienzo de su historia. Este periodo inicial de su reinado estableció el tono para las reformas y políticas que implementaría Catalina la Grande, transformando a Rusia en una potencia europea moderna y consolidando su legado como una de las figuras más importantes de la historia rusa. Catalina entendió que para consolidar su posición necesitaba legitimidad. Para conseguirlo inició un vasto programa de reformas que abarcó múltiples aspectos de la sociedad rusa. Su objetivo era modernizar el país, fortalecer su gobierno y mejorar la vida de sus súbditos. Estos objetivos se basaron en gran medida en las ideas de la Ilustración. Así que comenzó una serie de reformas que cambiaron a Rusia para siempre. Catalina estableció correspondencia con figuras como Voltaire, Diderot y Montesquieu. La zarina estaba convencida de que la educación era clave para el progreso de Rusia. En 1764 fundó el Instituto Smolny, la primera institución educativa para mujeres nobles en Rusia. Este instituto no solo proporcionó educación académica, sino también formación en etiqueta y artes, preparando a las mujeres para roles de liderazgo en la sociedad. La fundación del Instituto Smolny fue un paso revolucionario, en un país donde la educación de las mujeres había sido tradicionalmente descuidada. Catalina también promovió la educación general, a través de la creación de escuelas y la publicación de materiales para la enseñanza, trabajando en la modernización del sistema educativo, desarrollando currículos y promoviendo la capacitación de maestros. Uno de los proyectos más ambiciosos de Catalina fue la creación de un nuevo código legal. En 1767 convocó a la Comisión Legislativa, un cuerpo compuesto por representantes de todas las clases sociales y regiones de Rusia, para redactar un nuevo código de leyes. Aunque la comisión enfrentó muchos desafíos y no logró completar su tarea, el proceso mismo fue un testimonio del compromiso de Catalina con la reforma y la justicia. Catalina también introdujo el nakaz o instrucción, un documento que establecía los principios de gobierno basados en las ideas de la Ilustración. El nakaz abogaba por la igualdad ante la ley, la eliminación de la tortura y la mejora de las condiciones de vida para los siervos. Aunque algunas de estas ideas eran demasiado avanzadas para su tiempo y enfrentaron resistencia, el nakaz influyó en el pensamiento legal y administrativo en Rusia.
Catalina también fue una gran mecenas de las artes y la cultura, promoviendo la construcción de teatros, bibliotecas y museos. Bajo su patrocinio, San Petersburgo se convirtió en un centro de cultura y aprendizaje europeo. Además, Catalina se embarcó en campañas militares que expandieron el Imperio ruso. Su liderazgo durante la Guerra Ruso-Turca resultó en victorias que aseguraron el control de Rusia sobre Crimea, permitiendo el acceso al Mar Negro y fortaleciendo la posición geopolítica del imperio. Bajo su mandato, Rusia se convirtió en una potencia europea, capaz de influir en los destinos de sus vecinos y rivales. A pesar de sus éxitos, Catalina enfrentó numerosos desafíos. Su reinado estuvo marcado por múltiples conspiraciones y rebeliones. La más famosa de ellas fue liderada por Yemelyan Pugachov. Aprovechándose de los rumores de que el emperador Pedro III estaba vivo, Pugachov se apropió de su nombre. Fue uno de los muchos impostores que fingieron ser el derrocado zar. Después de proclamarse a sí mismo Pedro III, logró reunir un ejército de campesinos descontentos y rebeldes, con la finalidad de derrocar a Catalina. La rebelión fue sofocada con brutalidad, pero evidenció las tensiones subyacentes en la vasta extensión del imperio. En sus últimos años, Catalina continuó enfocándose en la expansión y modernización de Rusia. Su ambición no conocía límites. Soñaba con conquistar Constantinopla y liberar a los cristianos ortodoxos del dominio otomano. Sin embargo, su visión chocaba con la realidad política y las alianzas europeas, impidiendo la realización de sus sueños más grandiosos. La vida personal de Catalina también estuvo marcada por controversias. Sus numerosos amantes fueron objeto de chismes y críticas, aunque muchos de ellos desempeñaron roles importantes en su gobierno. Catalina manejó su vida amorosa con la misma inteligencia y pragmatismo que su política, eligiendo a hombres que pudieran ayudarla en sus objetivos o que simplemente la entretuvieran. Su amante más destacado fue Grigori Potemkin. Su relación con Potemkin no solo fue romántica, sino también profundamente política y estratégica. Potemkin, con su habilidad militar, su visión administrativa y su apoyo sin condiciones, fue un aliado indispensable en el reinado de una de las figuras más influyentes de la historia rusa. Catalina murió el 17 de noviembre de 1796, después de 34 años de reinado. Su fallecimiento marcó el fin de una era, pero su legado perduró. Bajo su mando, Rusia dejó de ser una nación feudal para convertirse en una de las principales potencias europeas. Sus reformas educativas, legales y culturales sentaron las bases para el desarrollo futuro del país. La emperatriz dejó un país más fuerte y cohesionado, aunque los desafíos internos y externos continuaron. Su sucesor, Pablo I, hijo de Pedro III y de Catalina, heredó un trono fortalecido, pero también una carga de expectativas. Catalina había dejado el listón muy alto, demostrando que la astucia y la inteligencia podían cambiar el curso de la historia. La vida de Catalina la Grande es un testimonio del poder de la voluntad y la inteligencia, en un mundo dominado por la fuerza y la tradición. Desde una princesa alemana hasta la zarina de todas las Rusias, su viaje es una saga de ambición, astucia y determinación. Catalina supo convertir las adversidades en oportunidades y, con ello, inscribió su nombre en los anales de la historia como una de las gobernantes más influyentes y admiradas de su tiempo. Su reinado no solo cambió la faz de Rusia, sino que también dejó un impacto duradero en el escenario mundial. Catalina la Grande, la mujer que llegó desde un pequeño principado alemán, sigue siendo un faro de la capacidad humana para superar los límites y redefinir lo posible. No te pierdas el próximo vídeo, para que puedas seguir descubriendo las vidas extraordinarias de mujeres que marcaron la historia.